Hoy vamos a reflexionar sobre qué lugar ocupa Dios en nuestra vida y cómo lo llevamos a la práctica. Para ello vamos a tomar el pasaje bíblico de Mateo, capítulo 22, versículo del 17 al 22. Te invito a que tomes tu Biblia y leas conmigo Mateo, capítulo 22, versículo del 17 al 22. Aquí los fariseos realizan una pregunta a Jesús. Y leemos: Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, les dice: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿de quién es esta inscripción? Ellos le contestan: del César. Entonces Jesús les dice: pues lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto, quedaron maravillados y dejándole se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos que Jesús, queridos hermanos, dice las cosas tal como son. A los fariseos les dice directamente hipócritas. ¿Por qué? Porque con esta pregunta su intención es poner a Jesús entre la espada y la pared. En aquel tiempo el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano, cuyo emperador era el César. Ellos tenían que pagar tributos muy elevados y para los judíos era un yugo, era un peso muy grande que ellos tenían que cargar. Al hacerle esta pregunta a Jesús, lo colocan en aprietos. ¿Por qué? Porque si Jesús decía que no hay que pagar impuesto al César, lo podían acusar de rebelarse contra la autoridad. Y si decía que sí había que pagar impuesto al César, lo iban a acusar de no tener compasión por el sufrimiento que los judíos estaban llevando, estaban cargando. Jesús abiertamente y sin ningún tipo de problemas les dice: hipócritas, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce tu corazón, mi corazón. Y Él no tiene reparo en siempre decir la verdad. Es sorprendente la sabiduría de Jesús, su pedagogía, la forma de responder, enseña a profundidad una verdad. Él responde: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La palabra utilizada en la versión de la Biblia que yo he leído, que es la Biblia de Jerusalén, utiliza la palabra devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Devolver, según el diccionario, dice que es volver algo a su estado anterior. Volver algo a su estado anterior. Fíjense que Jesús aquí en ningún momento nos dice que no hay que pagar impuestos. Jesús, al contrario, nos dice que hay que dar al César lo que es del César. En otras palabras, cumplir con las obligaciones que nos corresponden. El trabajo, el estudio, la casa. Tenemos que ser responsables con los asuntos aquí en la tierra. Pero no solamente quede allí su respuesta, no solamente ser responsables, cumplir con lo que tengamos que cumplir. Inmediatamente Jesús añade: y a Dios darle el lugar que le corresponde. A Dios lo que es de Dios. Y yo te hago una pregunta: ¿qué lugar le corresponde a Dios en tu vida y en la mía? ¿No será el primer lugar? La otra pregunta que yo te hago: ¿es Dios quien tiene el primer lugar en tu vida?
O de repente el primer lugar lo tiene el trabajo. De repente el primer lugar lo tiene alguna persona, circunstancia. De repente el primer lugar lo tiene el ansia de tener y poseer. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Y Dios hoy te invita a responder de manera sincera, de manera auténtica. Decirle de repente, Señor, me estoy dando cuenta que el primer lugar lo ocupan tantas cosas. Vivo tan agobiado, estresado, no tengo paz. En mi vida es un ritmo tan ajetreado el día a día que muchas veces me olvido hasta de darte gracias. Muchas veces no te dedico ni 5 ni 10 minutos. Te he relegado al último lugar. Y quizás, si es este tu caso, hoy puedes decirle, Señor, perdóname. Yo quiero que tú ocupes el primer lugar. Fíjate que el que Dios ocupe el primer lugar implica, sobre todo, ser excelente en todas las áreas de nuestra vida. El darle el primer lugar implica amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, querido hermano, ¿qué lugar ocupa Dios y cómo estoy llevando esto en mi día a día? ¿Cómo lo reflejo en mi vida? Que Dios ocupe el primer lugar también implica dar lo mejor de nosotros en el trabajo, en la escuela, en el colegio y en el trato con nuestro prójimo. En conclusión, queridos hermanos, dar el primer lugar a Dios implica, número 1, que Él sea el centro de nuestra vida. 2, dar lo mejor de nosotros. Y 3, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queridos hermanos, Dios les bendiga.